Hola, muy buenas tardes, everybody. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios seguimos estando por aquí. Pues bien, hoy Eli va a empezar con la coordinación. Posteriormente, la compañera Josefina estará apoyándonos en la coordinación subsiguiente. Pero antes, vamos a comenzar con la meditación del día de hoy de Neuróticos Anónimos y a continuación seguiremos con eso de la inseguridad emocional, ¿verdad? Bueno, así que vamos comenzando de ya. Adelante, Eli. Muy bien, buenas tardes, soy Eli. Aquí voy a leerles la reflexión de NA 12 de agosto 2025. Encuentro palpable con las personas y con Dios. Cuando estuvimos mental y emocionalmente enfermos, éramos incapaces de sentirnos cerca de las personas, o de amarlos, o de gozar con su compañía. Estábamos, por lo tanto, lejos de Dios debido a nuestras acciones. Ahora que nosotros nos sentimos bien cerca de las personas y de Dios, encontramos que podemos hacer crecer y aumentar este acercamiento a su consecuente alegría y felicidad. Esto es verdaderamente crecimiento espiritual. Las leyes de la enfermedad mental y emocional, página 81 y 82. El poder superior es amor y Él me ama. Estoy convencida de ello. Creo que es el plan que Él tiene para mí, que a través de otras personas yo aprenda a amar y a servir para estar más cerca de Él y de los demás. Solo le ruego que me enseñe a amar como Él me ama, para poder servir a sus hijos enfermos y sanos con la misma intensidad si es su voluntad. Ahí está la reflexión de hoy. Adelante, Víctor, gracias. Bien, Dios es amor, sin duda. Y Dios es mucho más allá que un poder superior. Dios es una realidad, es un ser espiritual y divino que tiene la imagen humana. Dios no solamente tiene una imagen humana en el sentido de las emociones, sino también física. Es una energía, pero tiene un cuerpo espiritual. Como existe un cuerpo carnal, así existe un cuerpo espiritual. A través del desarrollo de los pasos de recuperación, vamos aprendiendo nosotros a tener un estado consciente con Dios. Hemos aprendido que responsabilidad es amor. No sabíamos eso. Muchos de nosotros no entendíamos que responsabilidad es amor. Grover nos instruyó en este aspecto. Responsabilidad es amor. Hacernos responsable de nuestra salud mental, emocional, de índole espiritual, era prioritario para nosotros. También Grover nos enseñó que la enfermedad espiritual es la enfermedad de los pensamientos y las emociones. Por lo tanto, íbamos aprendiendo un poco más cada día. El transformar nuestros pensamientos, cambiar nuestras reacciones, era importante y básico para el desarrollo de nuestras vidas. Nos estábamos encontrando con Dios a medida que nosotros trabajábamos el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. En el tercer paso llegamos a la acción de la fe. Este es el camino hacia la fe que obra, que transforma, que cambia, que nos vuelve diferentes. Al estar aquí en este punto, entramos al análisis de la personalidad y la catarsis, lo que indicaba que estábamos en el cuarto, en el quinto.
Y en el 10º paso, el análisis de la personalidad y la catarsis. Grover nos instruyó acerca de la causa y efecto. Causa y efecto. Dios no cambiará el efecto si no cambiamos la causa, escribe Grover. Dios no va a cambiar sus reglas, sino solamente trabajamos con el efecto y no vamos con la causa principal, las cosas no van a cambiar. Necesitamos encontrar la causa real de nuestro problema para poder cambiar esta acción. Pero luego Grover escribe de nuevo la causa inmediata y la causa remota. Aunque son una misma, son diferentes. ¿Por qué? La causa remota es la causa histórica. Esa es la causa histórica, pero el resultado de la causa histórica es la causa presente, la causa inmediata. Grover afirma, no podemos sanar nuestras emociones si no nos curamos en el presente. En el pasado es historia y la historia no nos cambia. La historia no nos hace diferentes. La historia no sana nuestras emociones ni sana nuestros pensamientos. La historia nos hace reconocer cómo nosotros llegamos a enfermar y pueden ayudarnos a armonizar para llegar a la comprensión de nuestro pasado, pero no nos va a sanar hasta que no aprendamos nosotros a utilizar la causa inmediata. Y aquí podemos entender que la causa remota no es más que el 4º paso y el 5º paso para armonizar el pasado con el presente, y la causa inmediata, el presente, es el 10º paso de recuperación, la práctica del 10º paso de recuperación, pero es importante hacer notar que el instinto natural tiene que ser gobernado. El problema no es el egoísmo. El problema real no es el egoísmo. La raíz del problema no es el egoísmo. El egoísmo es una causa, es un efecto, no es la causa. ¿Por qué no es la causa? Porque la mala gestión emocional hizo que nosotros fuésemos egoístas. Si nosotros hubiéramos aprendido o hubiéramos entendido desde que nacimos cómo nosotros tenemos que tomar la decisión asertiva, conociendo el amor, conociendo a Dios y teniendo buenas acciones, nosotros seríamos seres amorosos. Pero no, los instintos tomaron decisiones y nos volvimos egoístas, pero no nacimos egoístas, nacimos con nacimos con un amor propio, un egoísmo sano, un amor propio. Pero estos se salieron de control y nos volvimos egocéntricos porque no podíamos gestionar nuestras emociones nosotros mismos y nadie había dentro de nosotros para ayudarnos a gestionar tales emociones. Así, cuando ya despertamos, éramos seres egoístas, pero no era la causa. Caramba, había dicho Grover que buscáramos la causa para que el efecto cambiara. Cuando encontramos esta causa y empezamos a desarrollar lo que Grover nos fue instruyendo, empezamos a sentir la sanidad de las emociones en nuestras vidas. Y ahí es donde conocimos el amor que Dios tenía preparado para nuestras vidas de manera consciente. Qué cambio tan profundo y radical había dado nuestras mentes con la nueva experiencia del pensamiento, con la nueva experiencia de un nuevo pensamiento y cómo poder reaccionar de manera diferente y cambiar el estatus de la memoria de reacción. Esto era muy relevante. Estábamos yendo a las causas y no al efecto.
Por eso el primer paso nos dice que un efecto es el alcoholismo. El alcoholismo no es la causa del problema, es un efecto, es un fruto del efecto. Y todas las demás cosas son solamente síntomas de una enfermedad espiritual. Caramba, qué hallazgo y qué interesante se volvió nuestra funcionalidad en el desarrollo de esta nueva cognitiva del programa de recuperación, de entender estas claves importantes y fundamentales para transformar nuestro mundo interno y así poder cambiar nuestro mundo exterior. Qué fascinante. Dios es amor, sin duda lo es, y Él nos ha estado enseñando a cómo desarrollar un carácter como el de Él. Bendito sea Dios. Qué bueno que estamos aquí. Gracias Dios por esta reflexión y gracias a la compañera Eli por su lectura. Ahora vamos pues al tema. El tema de hoy es eso, inseguridad emocional. Adelante, Eli. No te escuchamos, Eli. Bueno, el siguiente es aislamiento social. ¿Me escuchó? Víctor, ¿me escuchó? Bueno, Sí, Eli. aislamiento social es el siguiente ejemplo. Adelante, Víctor. Víctor. No hay lectura ahí en Sí. aislamiento social abajo. No, no hay lectura, tú Ah, vas ok. explicando cada uno. Bueno, Sí, gracias. no de nada a ti. Bueno, aislamiento social. ¿De qué trata el aislamiento social? Cuando nosotros somos inseguros emocionalmente porque no tenemos la estima adecuada ni el autoconcepto bien percibido, y quiero recordarles que la autoestima es el valor que nosotros tenemos de nosotros mismos, el reconocimiento de nuestros alcances y de nuestras debilidades. Esto es nuestra autoestima y también la potencialidad de crecimiento que podemos tener para elevar esta estima personal. Esto es el autoestima. Sin embargo, cuando hablamos del autoconcepto, estamos hablando del conocimiento de nuestra estima personal, que le hemos dado un valor específico a nuestras maneras de ser, pensar y actuar, donde las demás personas pueden opinar, pero jamás influir negativamente en nuestras vidas. Cuando tenemos un autoconcepto claro de nosotros mismos, las personas pueden opinar, pero nosotros vamos a decidir si debemos cambiar o no. En otras palabras, haremos un juicio basándonos en el conocimiento de nuestra estima personal. Por eso es importante entender esto. Es muy parecido a lo que entendemos como carácter. El carácter es la forma en que nosotros guiamos a los instintos naturales. Ese es el carácter, la forma en que nosotros guiamos a las energías que fluyen del instinto natural y cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. Por eso este aprendizaje es fundamental para el desarrollo
de nuestra nueva personalidad. Pero hemos crecido en la inseguridad emocional porque habíamos sido atrapados por la enfermedad desde la infancia. Hemos nacido con una tendencia a enfermar de egoísmo. No éramos egoístas, nos volvimos egoístas por cuestiones del instinto natural que tomó decisiones por nosotros cuando nosotros no podíamos tomar decisiones razonablemente. Así nos volvimos egoístas. Nuestros instintos se desbocaron antes de tener una disputa con alguien, antes de que alguien nos tocara, que alguien nos dijera una mala palabra o nos gritara o nos golpeara. Desde antes nuestro instinto ya estaba desbocándose, ya nos estaba dando una formación negativa. El miedo, la ansiedad y el miedo estaban ahí. El dolor estaba ahí y el temperamento ahí estaba. Así que había las influencias externas reforzaron nuestras inseguridades, nuestra necesidad de ser alimentados y guiados con amor, porque nosotros no nacimos con el entendimiento de cómo amar. Habríamos que desarrollar ese potencial de amar, pero estábamos inseguros y nos enfermamos. Por eso despertamos casi al final de la película o a la mitad de la película y no se podía entender ese aspecto. Y comprender esta, esta situación es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos tener fuerza, queremos tener balance, queremos tener seguridad en nosotros mismos. Pero nuestra seguridad debe de basarse en la verdad de lo que somos, en nuestra propia realidad. No es una fantasía, sino lo que realmente somos, en nuestros defectos y virtudes. Pero cuando estamos enfermos de la estima, de una baja estima personal, por una falta de dominio, de gobierno interno, por una falta de confianza en sí mismo y por una dependencia emocional de otras personas, de cosas o situaciones que nos llevan a las depresiones, a la soledad, a la tristeza, a la ansiedad, a la ira, a la preocupación, a los celos, etcétera. Aquí estaban las inseguridades y aquí estaba la enfermedad. Habría que entender este asunto de que el aislamiento social es contra el instinto natural, como el suicidio va contra la naturaleza, también el aislamiento social va contra la naturaleza. Teníamos que tener relaciones sociales, teníamos que integrarnos en un grupo. Sin embargo, en muchas veces o ocasiones creamos fobias en los grupos por miedo al ridículo, por, por sentimientos de culpa, por miedos al bullying, por miedo a, al que dirán, por comparaciones vanas. Él sí tiene, yo no tengo. Por comparaciones vanas, nuestra inseguridad estaba ahí. Por eso cuando llegaron el alcohol, las drogas, el juego, el sexo, etcétera, todas esas fueron tan solo fugas de nuestra enfermedad, donde nos sentíamos en un círculo social eh, aceptos. Dentro de ese círculo social de la enfermedad, nos sentíamos parte de un equipo, aunque no lo fuéramos, pero por un instante nos sentíamos pertenecer a la raza
humana. Pero siempre estaban ahí los elementos de inseguridad, de una forma u otra. Por esa inseguridad y por esa situación de enfermedad, empezamos a tener unidad y muchos nos volvimos delincuentes. Unos delincuentes tapados y otros bien destapados, pero todos al final de cuentas delincuentes porque habíamos roto una regla, dos reglas o tres reglas y estábamos fuera del camino. Pero encontramos a otros rebeldes como nosotros que también estaban fuera del camino, al margen de la ley, y nos volvimos como ellos, pues, puesto que nos sentíamos seguros en el barrio o donde estuviéramos, creyendo que de nuestra parte estaba una fuerza superior a nosotros que nos iba de alguna manera a cuidar. Estábamos desvalidos. La inseguridad emocional nos aisló. Algunos se metieron en la depresión, en una profunda tristeza por no entender qué es lo que estaba sucediendo en su interior, por no comprender cómo vivir dentro, dentro de una realidad. Ver la injusticia sistemática de la sociedad y ver las agresiones que vivían otras personas, esto nos hacía sentir que vivimos en un mundo inseguro y tal cosa es real, un mundo completamente inseguro. ¿Cómo podríamos tener seguridad? Lo mejor era aislar. Cuando somos niños nos escondemos tras las faldas de mamá o tras los pantalones de papá. Nos escondíamos en nuestro propio cuarto o en un rincón del cuarto. Procurábamos nosotros estar um, seguros de alguna manera. Aunque teníamos miedo, éramos como animalitos que nos acobijábamos detrás del más fuerte. Así que de esa manera la inseguridad social que estaba ahí estaba presente. Y no solamente había inseguridad afuera, sino que dentro de la casa. Porque dentro de la casa había depredadores de diferentes tipos. Los hermanos, las hermanas, papá y mamá, los pleitos, los gritos, la embriaguez, las drogas, los malos comportamientos, también dentro del hogar había tocado la enfermedad que estaba en la calle. Realmente no teníamos seguridad en ningún sitio, ni fuera de casa, ni dentro de casa. El terrorismo que provocaron los padres alcohólicos, los adictos a las drogas, el terrorismo que provocaron, el daño que provocaron a la familia, daños irreversibles. Qué tremenda realidad nos parece ver y parece que el mundo es completamente negro, pero no es así, no es así. El problema no estaba en el mundo, sino que el problema estaba dentro de nuestro propio mundo. Por eso mucha gente con sus miedos se aferraba a la religión. Recuerdo un experimento con un pequeño simio. Había un sillón que tenía una cabeza. No tenía ni siquiera la forma de una simia, ¿no? Pero cuando el changuito tenía miedo, ¿verdad? Él se abrazaba a esa forma, se abrazaba a esa forma. Él dormía pegado a esa forma, sentado en esa forma. Solamente tenía cabeza, no tenía brazos, solamente era un sillón con la simulación de una rueda como una cabeza. Y a eso se aferraba. De pronto, él, le daban el alimento y él andaba ahí en esa jaula de cristal, andaba él muy feliz, contento, jugando.
Así que de pronto le hacían un ruido extraño y él inmediatamente brincaba y abrazaba a esa forma que parecía su mamá o su papá. Era su refugio. Nosotros reaccionamos de la misma manera. El miedo nos hace hacer cosas o permitir que nos hagan cosas por el miedo que tenemos. El miedo, cuando nosotros no lo conocemos, nos vuelve inseguros. Tanto el miedo como la ansiedad y el dolor. Si no lo conocemos, si no entendemos a estos amigos que están en nosotros, en nuestros instintos naturales, actuamos bajo su influencia. Actuamos bajo su influencia, el miedo a quedar en ridículo. Los grupos forman una fortaleza, pero al mismo tiempo te impulsan. Navegas con la voluntad del grupo, según para dónde empuja el grupo. Si hay un grupo de adolescentes jugando en una esquina y ellos empiezan a hablar y a decir que eres cobarde si no haces esto, si no haces aquello y lo otro, y la persona que se la dicen regularmente es la persona más débil o considera más débil del grupo, y esa persona no quiere quedar como cobarde delante del grupo, y el grupo motiva, manipula esa fuerza para que esa persona haga cosas que cuando está solo no lo haría. Así que el grupo social puede llevarnos a tener impulsos sanos como impulsos enfermizos. El aislamiento social. El aislamiento social no solamente está en el estatus físico que pudiera tener una persona que está depresiva y que no quiere ver a nadie, quiere cerrar la puerta y no hablar con nadie. No solamente eso, sino también puede una persona quedarse en una manifestación autista para no relacionarse socialmente con nadie y solamente vivir en su propio mundo interno. Los miedos están dentro de la persona y tiene que liberarlos a través de la confianza en otras personas y la confianza en una fuerza suprema. Y así como el changuito abrazaba a esa figura cuando tenía miedo, así el ser humano abraza la religión por miedo. Y no solamente la religión, sino también los grupos políticos o otro tipo de grupos que por miedo utilizan ese tipo de sociabilidad. Claro, no puedo indicar que todo sea por miedo, pero sí la gran mayoría lo hace por un miedo. Temor, dicen, ¿verdad? Pero se vuelven sociales de alguna forma. Eso les conforta, les reanima, pero no les sana. No sana sus vidas. Así es que tenemos el aislamiento social que podemos hacernos nosotros mismos. Cuando no quiero relacionarme con el mundo, pues cierro la puerta y quiero estar a solas. Pero también puedo abrir mi puerta y salir y dialogar con el mundo y platicar con el mundo, si es que realmente eso me interesa. Así que no solamente hoy en día podemos dialogar o tener una relación social a través de salir y ver a las personas, saludar a las personas, platicar con ellas de cara a cara, sino que también podemos usar las redes sociales para conversar, para platicar, para desarrollar nuestras habilidades de amor, de amistad, o también podemos desarrollar las habilidades de criminales. Existen las dos opciones y muchas opciones.
de robo, mentira, etcétera, hay dentro de la red. Y eso depende de donde estés y qué estés haciendo, pero siempre va a depender de ti y de nadie más. Pero si eres un ser inseguro, es, es muy factible que caigas en una trampa de otros. Inseguridad social. Es esto, pues, un síntoma de la enfermedad mental emocional. Por eso necesitamos mm, crecer en el autoconcepto, conociéndonos más a nosotros mismos y teniendo claro qué es lo que necesito hacer cada día para ser firme en carácter y no permitir que las personas lastimen mi ser interior. El autoconcepto me va a ayudar a eso. Cuando tengo una buena estima personal es porque he estado creciendo en inteligencia emocional y tengo una estima personal y estoy en el proceso de la autorrealización. Es maravilloso poder entender que el dominio de mi interior lo tengo yo. Claro que habrá circunstancias que están fuera de mi alcance, pero es importante entender esto para ser una persona por lo menos saludable y cuerda. Saber quiénes son nuestros amigos y saber con quién sí me conviene reunirme y con quién no me conviene reunirme. Aprender a escoger a nuestras amistades, a nuestros amigos, es parte de nuestro autoconcepto. Y escoger no significa que no vamos a estimar a alguien. Lo estimamos, pero no tenemos tanta estima como a otras personas. Bien, continuamos. Muy bien. Estamos hablando de inseguridad emocional y algunas de las diferentes características o modos de expresión más habituales en las personas con inseguridad emocional. Y la siguiente es, em, acabamos de hablar de aislamiento social, la siguiente es temor a las críticas. Creo que todo se conjuga dentro Ujú. de un mismo tema, dentro de una misma situación. Solo que aquí estamos viendo síntoma por síntoma de la inseguridad emocional. Temor a las críticas sin, es no tener la seguridad de quién soy o qué soy. No tengo la seguridad de cómo enfrentarme si me equivoco a una situación. No tener el valor para hablar con certeza de las cosas que pienso y quiero, de participar con quien yo quiero y no participar con quien no quiero participar, sin que el bullying o el impulso del grupo quiera hacerme seguir sus pasos. No, cuando tenemos seguridad emocional, nosotros no sufrimos de eso. Las críticas pueden hacer cualquier persona y en cualquier momento, y sus maneras de pensar pueden ser como quiera que sean, para bien o para mal. Como dice un dicho, cada quien habla de cómo le va en el circo. Si una persona tuvo una mala experiencia conmigo, pues va a hablar mal de mí. Y tal vez le ponga algo extra porque me odia o porque siente resentimiento o quiere venganza. Si otra persona tiene una relación sana conmigo y le va bien conmigo, hablará bien de mí y me querrá. Si otra persona se siente lastimado porque soy indiferente o porque le pongo límites y simple y sencillamente no me agrada su manera de ser,
Y no me agrada su manera de ser porque su manera de ser es agresiva o delincuencial y no tiene nada que ver ni con mi familia ni con mis amistades, que puede ser cualquier persona. Y esto no significa que esté haciendo acepción de personas, sino simple y sencillamente que me resguardo, me aseguro, porque no me es conveniente. ¿Puedo entender eso con claridad? Si no me es conveniente reunirme con cierto grupo de personas, no me voy a reunir. Como por ejemplo, ¿por qué yo iba? ¿Por qué yo iba a donde estaban vendiendo drogas cuando estaba en la cárcel? ¿Por qué yo iba ahí? ¿A consumir drogas? ¿A hablar de drogas? ¿O hablar de anécdotas delincuenciales? No. Yo iba ahí para hablarles del programa y de la Biblia. Y a esas personas les gustaba eso, que yo les hablara de eso. Y así que podía estar ahí con ellos y ellos estaban vendiendo drogas, porque al final de cuentas dentro de la cárcel era legal, porque todos los guardias estaban de acuerdo en ese aspecto, de que ellos vendieran drogas. Así es que mm, yo iba con otro objetivo, no era con el objetivo de consumir drogas, en lo absoluto, no. Que otros tenían miedo de ir ahí, como me lo explicó un día la persona, pocos, pocas semanas antes de salir de la cárcel, me dijo, después de que los aislaron, me mandaron llamar y fui con ellos. Y me dijeron, queremos que vengas con nosotros, que tú nos enseñes, porque en el tiempo en que nosotros hemos estado aquí y que hemos estado en peligro y que nos amenazaron de muerte y otras cosas, tú no dejaste de ir con nosotros. Sin importarte quién estuviera nada, tú siempre estuviste con nosotros. Y otros de las congregaciones de aquí que se dicen pastores y que son nuestros amigos de muchos años, no se atrevían, ni se atrevieron a estar con nosotros para hablarnos de la palabra o el programa de recuperación. Tú fuiste la única persona. Entonces, ellos me dieron el privilegio de que yo les enseñara. Y sí pude enseñarle como 2 o 3 lecciones porque ya tuve que salir de la prisión. Pero entender pues que cuando una persona quiere recuperarse y no me importa cómo se comporte, pero si quiere recuperarse, estoy dispuesto a estar con esa persona. Pero si la persona es un delincuente, quiere seguir siendo delincuente, quiere hacer lo que siempre hace, eso no es una amistad conveniente para mí, aunque lo trato como lo que es un ser humano, pero no es una amistad conveniente. Por eso es importante comprender los parámetros que nosotros vamos aprendiendo en el desarrollo de la vida. ¿Qué puedan decir de mí? Pues de mi pasado van a decir muchas cosas. Y está bien que las digan como les dé la gana. A mí no me afectan. ¿Por qué? Porque no hago nada a escondidas. Todo lo hago a la luz del sol. No hago nada a escondidas. Así es que, sea lo que sea que vean de mí, que si es verdad, yo les voy a decir, sí es cierto, sí es cierto. Entonces, no, no tengo nada que ocultar en esos aspectos. Si alguien quiere hablar mal o ponerme mal, lo siento, no lo va a lograr. No conmigo. Eh, ¿Por qué? Porque eso ya lo viví y eso ya lo superé. Y esto no significa que no me muevan las palabras. Claro que me mueven.
pero me mueven como el aire mece a una palmera para que sus raíces sean más fuertes. Pero el que tiene temor a la crítica todavía no ha alimentado adecuadamente su ego, porque el ego nunca te lo vas a quitar. Ese es el yo. Yo no puedo vivir sin mí. Yo soy Víctor. Yo no puedo vivir sin mí. Por eso necesito alimentar adecuadamente a mi ego, a mi yo. Si no como bien, si no alimento emocionalmente bien a mi ego, a mi yo, entonces, si voy a estar contra mí, pues voy a ser un enemigo contra mí mismo. No. Lo que no puedo permitirme es que mi yo amoroso termino siendo en un super yo egocéntrico. Eso es lo que no puedo permitir. Y por eso tengo que estarme regulando con el 10º paso para estar en el inventario continuamente acerca de mi persona, sobre mis rasgos cotidianos, que externamente alguien los va a medir desde su perspectiva mental. Para ellos puedo ser egoísta, malo, perverso, loco, tonto. Mm, Está bien, lo soy para ellos, pero no para mí. Porque los valores internos los conozco yo, no ellos. Mi lucha interna la conozco y la entiendo yo, no ellos. Mi relación con Dios es personal, mi Dios es personal. Y esa la conozco yo, no ellos. Así que el juicio no está en manos de esas personas. Y el juicio acerca de mí mismo tampoco está en mis manos. El juicio está en manos de Dios. Él es el que lo juzga todo. Él es el juez y Jesucristo es nuestro abogado. Por eso es mejor ir con el abogado y decir lo que hice mal. Si lo reconozco delante de él y le pido la dirección de cómo cambiar este aspecto de mi vida, de seguro él me dará la dirección y necesitaré de su poder para practicar lo que él me dice que haga. Estamos dentro del crecimiento espiritual. Hay muchas fobias, hay muchos miedos que se manifiestan por causa de la inseguridad emocional. Una persona puede presentar mucha seguridad delante de un público, en su trabajo, en ciertos desarrollos personales, pero de pronto salta un ratón y se acabó su inseguridad emocional, ¿no? O viene un mosco y se acaba su inseguridad emocional, un gato, porque tienen fobias, ¿verdad? Tienen fobias. Si ven un lugar sucio, rápidamente quieren limpiar y eso y lo otro. ¿Por qué? Porque tienen fobias, porque tienen miedos, porque hay inseguridad emocional, aunque aparentemente sean seguras en muchas otras cosas. Qué importante es desarrollar la estima personal y entender cómo funcionamos como seres humanos para poder gobernar nuestras vidas. Es fascinante esta proyección, este trabajo que necesitamos desarrollar para tener una nueva personalidad. ¿Sí? Um, Así es. No me hace estar inseguro como ando en casa. Sí, voy a la tienda como estoy aquí, con los cabellos parados, sin zapatos, ¿verdad? Con el pantalón remangado, con camiseta, porque hace calor. Sí, y así salgo a la tienda y me vengo. No me interesa lo que la gente piense de mi vestimenta. Yo me siento a gusto así.
No me voy a estar cambiando a cada momento porque voy a la tienda, porque voy al parque, porque voy a ir a la tortillería, ¿no? Claro que cuando tengo que ir más lejos, pues de perdida me pongo zapatos, ¿no? Pero bueno, eso es parte, ¿no? De nuestro desarrollo, no andamos con eso de que tengo que estar con cierta presentación siempre ante el público, como antes que era adolescente, siempre quería andar bien galán, ¿verdad? Bien vestido, con los zapatos boleados, la camisita planchadita, o sea, todo así como dijo un amigo, ahí viene el muñeco, el muñeco. Sí, porque siempre se está cambiando de ropa y mira, siempre viene hacia la línea, ¿no? Y otros pues llegaban ahí, pero pues venían del trabajo, venían de hacer otras cosas, entonces pues bueno, así fui en la adolescencia y todo era parte de mi inseguridad y las ganas de llamar la atención de otras personas. Era parte de mi personalidad enferma. Y no quiero decir que siempre ando así, ¿no? Sino que para todo hay un tiempo, ¿sí? Si tengo que ir a otro lugar, pues obviamente que me, me alisto para salir presentable a otros lugares, ¿no? Pero aquí en casa, como quiera, así estoy presentable. Bien, continuamos. Muy bien. Los siguientes dos van de la mano, que todos tienen correlación, pero es baja confianza y bajo autoestima. Bueno, si estamos hablando de inestabilidad emocional, pues estamos hablando de una falta de confianza. Pero aquí dice baja confianza. Tenemos poca fe en nosotros mismos. Ponemos más fe en otras personas, en gente exterior. Cuando éramos adolescentes o niños, ¿verdad? Teníamos nuestra fe puesta en papá, en mamá, en un tío, en un amigo, y nuestra confianza fue cambiando conforme fuimos creciendo. Nuestra confianza fuimos poniéndola de un lado para otro, pero no en nosotros mismos. Aprendimos a tener confianza para salir de casa, para comprar, para ir a la tienda, para ir y venir a la escuela. Aprendimos a tener confianza en nosotros mismos. Pero esa confianza estaba limitada. Toda esa confianza estaba limitada. Y esa baja estima personal y esa baja de fe, una fe muy bajita, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos amábamos. ¿Cómo nos íbamos a amar? Nos daba el poder, nos daba el amor que mamá y papá nos daban a los que tuvieron papá, ¿no? El amor que nos prodigaban los amigos, las personas adultas, los maestros, eso mm, nos hacía fuerte en nuestra estima personal. Pero bajaba nuestra estima rápidamente ante otras personas que pudiéramos tenerle temor o que nos amenazaran de alguna manera. Y nuestra estima se bajaba y el miedo nos hacía o enfrentarnos o correr o escondernos o refugiarnos tras de otras personas. Así que la falta de confianza siempre estuvo en nuestras vidas, aún de adultos. Tenemos miedo de salir de casa, una falta de confianza. Tenemos miedo de estar con desconocidos, una falta de confianza.
Tenemos miedo de expresar nuestras opiniones porque no vaya a ser que me equivoque, una falta de confianza. Y así podríamos señalar y usted puede hacer crecer la lista sobre su inseguridad emocional por tener una estima baja y una confianza baja, ¿verdad? Así que teníamos que asegurarnos en saber quién soy yo y quién no soy. ¿Quién soy yo y quién no soy? ¿Quién es el que yo no quiero ser? Ese es mi potencial, lo que yo no quiero ser. Y lo que es contrario es lo que yo quiero ser. ¿Y quién soy? ¿Y hasta dónde he logrado la meta de lo que quiero ser? ¿Y cuáles son los defectos que aún tengo que derrumbar en mí? Si conozco mis virtudes y mis defectos, puedo llegar a tener un concepto claro de mí y crecer en un concepto, en una estima personal, pero teniendo un claro concepto de mí, el concepto que está seguro de mí, ese concepto me cuida, me valora delante de las demás personas. Las demás personas saben que uno tiene carácter y que en ciertas palabras no nos dejamos, pero sabemos decirle las cosas a las personas para ponerlos en paz. Pero todo tranquilo, algunas veces dejamos pasar las cosas porque consideramos que no tienen mucha importancia y dejamos pasar lo que piensen, lo que digan, las bromas que hacen, o etcétera, ¿no? Hasta me río de eso, ¿no? Porque entiendo es eso, que somos así, vivimos en un mundo que siempre van a querer tocarnos de alguna manera u otra, pero aprendemos a ser fuertes. Y cuando ya va sobre nuestra dignidad humana, entonces es cuando empezamos a poner límites a las personas y pedimos respeto, no exigimos respeto, pedimos respeto. La mayor parte de las personas nos regalan el respeto simple y sencillamente natural. Pero es importante para nosotros que nuestra confianza no esté basada en nosotros mismos o en el autoconocimiento solamente, sino que la base de nuestra confianza es Dios, el Dios del amor, ese poder supremo que nos llena de espíritu y fortaleza, de valor y esperanza, de amor y comprensión para el prójimo, de servicio hacia los demás. Ese Dios amoroso que nos ayuda a sacrificar nuestros propios estados de ánimo para animar a otros. Ese Dios que nos enseña a ser fuertes cuando somos débiles. Ese Dios que nos enseña a reír cuando estamos tristes. Ese Dios que nos enseña a esperar cuando estamos en las tribulaciones. Sí, ese Dios que nos hace valer y que nos diga, no importa lo que te diga, tú sé feliz, tú canta alabanzas, alégrate, da amor, da luz, da esperanza. Entonces, ahí es donde está la base de nuestra fuente, de nuestra fortaleza. Ahí es donde está la base de nuestra confianza. Mi confianza no está establecida en el autoconocimiento de mí mismo. El autoconocimiento es parte de mi desarrollo espiritual, sino mi confianza está en la forma en que Dios me conoce y en la relación que yo tengo con Dios. Ahí está mi confianza.
que me ayuda a verme más claramente de lo que pudiera verse otra persona dentro de su interior, cómo soy. Y si me equivoco, estoy dispuesto a echar reversa y cambiar de rumbo. Y me equivoco muy seguido, pero vale la pena, porque de esa manera vamos trazando un nuevo rumbo. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra conversación para que pasemos a la parte que sigue. No sin antes agradecerle a Eli por el servicio que nos prestó de estar aquí con nosotros, ¿verdad? En esta primera hora. Y gracias, Eli, por tu servicio. Gracias a ti, Y, Víctor. y la compañera Josefina va a coordinar la siguiente hora. Pero antes vamos a poner stop a esto